11 de la mañana con 41 minutos en todo el país. Seguimos compartiendo con ustedes la mañana del 11 en vivo. Vamos con nuestro móvil. No, no tenemos al móvil. Bien, no, como vi entrar allí a la productora, pensé que capaz que teníamos alguna novedad de nuestro móvil. Ya vamos a estar con ellos. Les presento a nuestro próximo invitado. Ya nos ha acompañado en alguna ocasión. Hoy les adelantábamos de que iba a estar con nosotros el rabino Eliezer Shem Tov. Bienvenido una vez más. ¿Cómo le va? Gracias a Dios. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer. Bueno, justamente en el marco de lo que es el Yom Kippur, ¿no? En este Día del Perdón, del 27 y hasta la tarde del lunes 28, es considerado el día más sagrado del año judío. Así es el día 10 del mes de Tishrei, que es nuestro calendario. Viene 10 días después del Año Nuevo, que este año 5781, desde la creación del hombre. Y 10 días después conmemoramos el Día del Perdón, que eso se remonta en la historia en el desierto, cuando Moisés bajó del monte Sinaí con el segundo juego de tablas, indicando perdón de Dios por el pueblo judío. Y quedó en esta fecha, y eso quedó fijada, esa fecha, como Día de Perdón todos los años. O sea, es un día en el cual uno puede conectarse con el tema de perdón, tanto logrando perdón divino por lo que uno pudo haber hecho contra Dios, o también perdonar al prójimo, también pedir perdón al prójimo, y quizás lo más importante y difícil de todo, perdonarse, que a veces es lo más difícil, y ese es el concepto central de ese día. Pedir perdón parecería que es una cosa que hoy en día difícilmente se puede ver, ¿no? Sociedades egoístas, mezquinas, violentas, gobernantes muchas veces irresponsables que tienen un mandato popular de hacer determinadas cosas o de, bueno, de manera interina gerenciar lo que es la vida de un país y muchas veces se equivocan y no se pide perdón. Una cosa tan noble, tan sencilla, que habla también de la persona que cuando se equivoca lo reconoce y pida perdón. Por eso parece que es muy importante la reivindicación de este día. Y claro, es central, porque yo creo de que depende mucho de cómo uno entiende su propia existencia. O sea, por eso quizás viene 10 días después del día que conmemora la creación del mundo. Porque hay dos formas como ver la existencia, o como un accidente cósmico, una explosión, el hombre es un accidente biológico, entonces nadie debe nada a nadie, o que somos una creación divina, de que Dios creó el mundo, me creó a mí, entonces yo tengo responsabilidades. Y de hecho es interesante el contraste. O sea, el mundo occidental donde vivimos hoy es un mundo basado en el derecho. Cada uno se levanta de mañana defendiendo sus derechos. Mis derechos terminan donde empiezan los derechos del otro y piensa en sus derechos. El judaísmo nos pone el foco en responsabilidades más que derechos. Uno tiene que pensar cada día de la mañana, no qué es lo que yo quiero, cuáles son mis derechos, sino para qué me necesitan a mí, cuáles son mis responsabilidades. Entonces ahí es uno parte de la base, que yo estoy acá con un propósito, no soy un resultado de un accidente. Yo tengo un propósito por el cual existo, entonces si yo no cumplo con esto, o si me equivoco, tengo que corregirlo de alguna manera. Primero concientizarme que está mal, entonces buscar cómo arreglarlo. Y lo interesante de Yom Kippur también, que Dios nos perdona solamente lo que hicimos contra Él, no nos perdona lo que hicimos contra el prójimo, hasta que el prójimo no nos perdone primero, y ahí podemos pedir a Dios perdón por haber agredido al prójimo. Pero eso no suplanta, no es un atajo para no tener que enfrentar. Y yo creo que uno que alguna vez en su vida pidió perdón a otro sinceramente, sabe lo difícil que es. Y sabe pero lo gratificante que es también. Lo gratificante que es después. También, es lo que quise decir. Es muy difícil, es gratificante, pero ayuda a que uno se cuide de no agredir para no tener que pasar por ese proceso. Y sí, y como dije antes, o sea, quizás lo más difícil a veces es perdonarse. O sea, que la gente a veces carga con ese peso, y Yom Kippur nos ayuda a ponernos por encima de cierta perspectiva limitada, y desde ahí vemos las cosas de otra manera, y lo que era importante ya no es, lo que no era es. Tiene eso una especial relevancia, de teoría, estuve pensando con la situación que estamos viviendo todos, ¿no? O sea, la gente se reúne a través del Zoom
y lo llaman un encuentro virtual. ¿Okay? Y yo pregunto, ¿eso es un encuentro virtual o real? Donde la gente se conecta con sus ideas y sentimientos. Eso es virtual, y salir a bailar o a una actividad, eso es real, donde están los cuerpos, pero las mentes y corazones, cada uno está en otro lado. Aquí estamos reunidos pensando lo mismo o pensando sobre lo mismo y compartiendo eso. Eso es virtual y lo otro es real, o quizás al revés. Y eso es lo que pasa en el Día del Perdón, de que ayunamos y nos privamos de ciertos placeres importantes del cuerpo para poder cambiar un poco el foco de que hacia lo espiritual, entender que lo material es efímero, pasajero, limitado, y lo espiritual es lo que importa. Lo importante no es el continente como el contenido. Entonces, si podemos recalibrarnos de ese sentido, entonces las cosas pasan a tener otro valor, y en vez de sacrificar, uno no quisiera sacrificar lo real por lo virtual, por más que mucha gente lo hace constantemente. Sacrificamos lo real por lo virtual. ¿Pero dónde está el problema? Cuando tenemos claro cuál es lo real y cuál es lo virtual. O sea, si uno entiende que una cuestión física tangible es real y lo espiritual es virtual, entonces sacrifica lo espiritual por lo material. Pero si uno cambia un poco la perspectiva y ve que lo material es pasajero, limitado y es virtual, lo real es el contenido, lo real es lo que perdura, aunque uno físicamente no esté, ahí ya cambia, y ahí puede pedir perdón, ahí puede perdonar, ahí es distinto, porque alguien me agrede, me siento agredido, enojado, ok, entonces no quiero perdonar. Pero si yo me pongo un poco más arriba de eso y veo de que no vale la pena gastar la vida enojado, porque es como tomarse un vaso de veneno esperando que el otro muera, entonces perdono, porque no quiero gastar mi vida enojado con el otro. ¿Entiendes? Claro, pero hay veces que decimos, bueno, pero lo que hizo tal persona es imperdonable, ¿no? Lo calificamos, ya lo rotulamos definitivamente de que el perdón nunca va a existir en esa situación. Y muchas veces eso se concreta porque pasan los años y la gente se muere, y se murieron peleados, enemistados, sin perdonarse. Pero usted sabe, yo voy a citar una historia bíblica muy gráfica para expresar ese concepto, ¿no? José, que fue vendido por sus hermanos a Egipto, y ahí pasó años en la cárcel hasta que finalmente salió y fue nombrado virrey y salvó toda la economía del país en años de hambruna. Ahí los 7 años de abundancia, 7 años de carencia, viene de ahí, de esa historia. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Los hermanos eventualmente se encuentran con él bajo su dominio como virrey. Él no hace ninguna venganza contra ellos, al revés. Ellos piensan que ahora, cuando muera su padre, ahí va a venir con toda la factura por lo que hicieron a él y cómo lo maltrataron, etcétera, etcétera. Fallece Jacob, el padre, ellos vienen y dicen, bueno, sabemos que llegó la hora de que ahora nos vas a castigar. Y bueno, no nos mates, estamos dispuestos a ser tus sirvientes. Se rió de ellos. Están locos. Y ustedes me mandaron acá, Dios me mandó acá. Dios me mandó a Egipto para que yo pueda llegar a ser una salvación para todo el pueblo egipcio y para todos. Ustedes tuvieron sus intenciones, pero sus intenciones no cortan ni pinchan si Dios no quiere acá. Si ustedes no me hubiesen vendido, otro me hubiese llevado acá, porque yo estoy acá porque Dios quiere que esté acá. Ustedes decidieron ser los mensajeros, pero son inconsecuentes ustedes. Me enojo con ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Nada. ¿Entendés? Entonces no es que fue gran filosofía, perdonar, bonito. Él no los perdonó por ser bueno, él los perdonó por ser inteligente. Dice, ustedes no cortan ni pinchan, ¿qué tiene que ver? ¿Me entiende? Entonces es una cuestión de perspectiva. Entonces uno está enojado con alguien porque alguien me hizo. Es toda una cuestión que no da el tiempo ahora, pero hay 3 elementos que uno necesita para enojarse con alguien. Alguien hizo algo malo contra mí. Porque si hizo bueno, no me enojo. Si no fue fulano, no me enojo. Y si no es contra mí, no me enojo. Entonces uno puede recalibrar. Alguien algo malo contra mí. Claro. Son las 3 cosas que se precisan para... Ahora, si uno puede recalibrar que no era malo, era bueno. Que no fue fulano, fue otro. Y yo, ¿quién soy yo? Entonces ahí, eso es Yom Kippur, el día del perdón. Uno se pone en un nivel espiritual más alto y las mezquindades materiales se vuelven intranscendentes.
Muchos se pueden preguntar, pero ¿no hay una escala en esto? Porque no es una cuestión del perdón a cualquier nivel y de cualquier situación, es por esa grandeza, puede haber una lectura de que ante cualquier situación, el estar por encima de esa cualquier situación es el poder perdonar, y hay otros que dicen, bueno, pero tiene que haber un límite. Vamos a entender, perdonar no significa ignorar. O sea, si una persona hace algo, un daño, uno tiene que trabajar para recuperar el daño o reparar, no es ignorar y ser insensible. Pero no enojarse. O sea, ¿me entiendes? Es diferente. Una cosa es tratar un problema objetivamente, otra cosa es permitir que eso te trastorne internamente. Y usted tiene razón en cuanto a la escala. Cuanto más elevado es una persona, tanto más percepción tiene y puede perdonar más fácilmente. Uno pensaría al revés. Cuanto más importante es uno, menos. Al revés, cuanto más grande realmente uno es más fácil de perdonar porque lo contextualiza. Si alguien se enoja conmigo, me insulta, me ofendo. La gente generalmente es interesante. Alguien dijo, para cumplidos tienen teflón. Para insultos tienen velcro. Alguien te dice algo lindo, te olvidaste. Algo feo, no te olvidas. Pero puedes pensar, el tipo me insultó, es un problema de él, no mío. Pero llegar a darse cuenta de eso lleva trabajo. Pero yo me siento ofendido, siento que es una injusticia, que es una falacia lo que están diciendo de mí. ¿No? ¿Cómo hago? Tengo que tener un nivel espiritual y una formación y un temple muy especial, porque ¿cómo hago para no reaccionar en el momento frente a una barbaridad que están diciendo de mí? Es verdad, es verdad. Y lleva trabajo para poder realmente, y un día en el año nos concentramos en eso para tratar, no que sea no como un pararrayos, que en ese día descargamos la espiritualidad y después volvemos a ser como antes, sino como locomotora. Es un día que el objetivo es que eso influya en el resto del año, que durante el año estemos un poco más elevados y que tengamos más claro esa relación entre lo virtual y real, lo físico, lo espiritual, lo que y para qué. O sea, todas esas cosas, que eso es lo que tratamos de lograr en el día del día de perdón. Y una cosa es el decir te perdono y otra cosa es realmente perdonar. Es cierto, claro, sí. Pero empieza por decir, o sea, más hay reglas hasta cuánto tiene que uno pedir perdón, o sea, y cuándo es que uno debe perdonar. Porque a veces uno pide perdón para después volver a hacer lo mismo, ¿no? Es una cuestión de ser indiferente y ser, o sea, hay que tener criterio, pero la idea es de que la fortaleza de uno no es cuando no perdona, la fortaleza es cuando uno puede realmente ponerse encima de la cosa para poder perdonar. Y si, antes de terminar, una historia, no sé cuándo quieres terminar. Sí, podemos. Pero hay una anécdota interesante, muy interesante en este tema. Yo tenía un tío abuelo que, una persona muy sabia, vivió en Rusia y un día decidieron mandarlo a Siberia. Bueno, fue a Siberia bajo la época de Stalin y ahí entre la otra gente en la cárcel, ellos les gustaba jugar las cartas. Él particularmente no, pero la otra gente sí. Y era prohibido eso, de jugar las cartas ahí. Y venían inspectores a inspeccionar de arriba para abajo, de afuera para adentro, todo, y no encontraban las cartas. Cuando iban los inspectores, salen las cartas y siguen jugando. Él no pudo entender dónde lo esconden. Los inspectores entran, revisan absolutamente cada centímetro cuadrado, desnudándolos y revisando dónde los escondieron. Nunca se pudo dar cuenta, hasta que finalmente uno de ellos le divulgó el secreto. ¿Cuál era el secreto? Entre ellos habían ladrones, habían pinguistas. Cuando entraba el inspector, pusieron las cartas adentro de su bolsillo. Y él no se dio cuenta. Él revisó a todo menos su propio bolsillo que iba a buscar. Antes de irse, lo sacaron de vuelta y seguían jugando. Y él contaba esa historia con una moraleja, de que muchas veces la gente busca la falta en todos los demás menos en sí mismo. Entonces, el día de Yom Kippur, el día del perdón, la idea es buscar en tu propio bolsillo, a ver si encontrás ahí el problema, no siempre buscando en los demás, porque a fin de cuentas la única vida que puedes cambiar y controlar es la tuya. Entonces, encontrar la culpa en los demás, no vas a poder resolver nada. Pero si encontrás algo dentro tuyo, eso no es para tirarte abajo, al revés, te da la oportunidad de hacer algo al respecto, porque está dentro tuyo. Yo creo que todo eso es muy sanador, ¿no? El poder perdonar,
el poder darse cuenta y ser autocrítico cuando uno se equivoca, el decir, bueno, el problema no está en el afuera, el problema soy yo, lo tengo yo, soy yo. Todas esas cosas que de repente son duras o tenemos una natural resistencia a ser autocríticos, pero en definitiva si logramos eso vamos a ver que los beneficios propios y en la sociedad son mucho mejores, ¿no? Porque, y usted dijo algo muy importante y con esto vamos a ir cerrando, y usted hablaba de los derechos, pero de repente hay que pensar en las obligaciones que tenemos como seres humanos. Y acá vemos habitualmente que en cualquier ámbito y en cualquier país salimos a reclamar por nuestros derechos, no nos vulnerarán nuestros derechos, la conquista de los derechos. Nunca nadie habla de las obligaciones, porque yo tengo derechos y obligaciones como ciudadano, como empresario, como periodista, como comunicador, como padre, como hijo. Entonces está bueno el mirar, no solamente venir a reclamar y reivindicar los derechos que son genuinos y se deben respetar, sino también, a ver, ¿yo qué tengo que venir a hacer? No solamente que yo vengo a recibir, yo vengo a hacer también y a dar. Entonces estaría bueno subrayar el tema de las obligaciones que como ciudadanos, cada día que abrimos los ojos y agradecemos por estar vivos, tenemos que recordar nuestras obligaciones como seres humanos, como sociedad, como el rol que desempeñemos en la misma. Y está bueno subrayar, miren que no es solo derechos, también hay obligaciones. Voy a decir 3 puntos. Uno puede ver 2 maneras la relación de derechos y obligaciones. Uno puede decir, yo defiendo mis derechos para poder cumplir con mis obligaciones. O uno dice, yo cumplo mis obligaciones para poder tener mis derechos. Hace falta las 2. La pregunta es cuál es el medio, cuál es el fin, número 1. Número 2, Viktor Frankl dijo una vez, el gran psiquiatra, el hombre buscando sentido, busca de sentido, man's search for meaning. Entonces él dice de que en Estados Unidos habría que poner una estatua, o sea, está la Estatua de Libertad en la costa este, habría que poner una estatua de responsabilidad en la costa oeste para equilibrar. Y por último quería decir de que alguien una vez lo explicó muy lindo, cuando uno acusa al otro, por cada dedo que apuntas a otro, tienes 3 apuntando a ti. Entonces, si tú ves culpa en el otro, fíjate en tus lentes a ver si no estás descargando tu culpa, que es mayor, para zafar de tu responsabilidad. Y en definitiva, tus responsabilidades son tuyas y están en tus manos hacer algo al respecto o no. Muy interesante, Shem Tov. La verdad que para mí es un placer recibirlo aquí en el programa y conversar con usted porque siempre deja cosas para reflexionar, para pensar, para reprogramar y decir, voy a revisar esto, que capaz que tengo una mirada equivocada, capaz que yo me estoy enriqueciendo con lo que usted me está diciendo, yo estoy aprendiendo escuchándolo y de repente eso me sirve en algo para corregir mi forma de mirar, mis escalas de valores, mi proceder cotidiano en una sociedad. Entonces está muy bueno, así que le quiero agradecer una vez más por haber estado aquí con nosotros en este día tan especial. ¿Tenemos un minuto más? Sí, claro. Entonces, aquí tocaste algo muy interesante, realmente, que es el concepto de la separación de iglesia y Estado, la laicidad del Uruguay, ¿no? que está muy religiosamente defendida. Y creo que hay que distinguir entre laicidad y laicismo. O sea, laicidad significa que no hay una religión específica. Laicismo es que no hay incursión ni aporte nada de lo religioso. Y yo muchas veces pensé, ¿cómo tendría que ser eso? Y creo que usted acaba de decir arroja algo de luz. O sea, la idea no es convertir a todo el mundo en tu religión, pero compartir conceptos que sirven para, como preguntas por lo menos. O sea, vamos a decir, la religión puede aportar preguntas, que cada uno después puede encontrar su respuesta, pero a veces hay preguntas que la gente ni piensa. Y nuestros sabios dicen que una pregunta sabia es la mitad de la respuesta. O sea, lo más importante de la búsqueda de algo es tener correctamente formulada la pregunta, porque si uno se pregunta, ¿de qué color son 2 más 2? Nunca va a encontrar ninguna respuesta. Y le decís, está mal, no puedes hacer esa pregunta. No, pregunta lo que quiero, tengo derecho a preguntar lo que quiero. Está bien, pregunta a ver dónde llegas. O sea, hay que enseñar a formular preguntas que pueden llevar a algo. Y lo último que quería decir es que este año un gran desafío, porque el día de Yom Kippur es el día de más concurrencia de la gente de las sinagogas, y hemos hecho grandes esfuerzos para poder cumplir con todas las normas y los protocolos en las sinagogas al aire libre y abierto, y así que la gente que quería venir y tenía miedo de que quizás no era bueno para su salud, quiero asegurar de que hemos tomado todas las precauciones y que se comunican con nosotros para ver los detalles, cuándo pueden venir y dónde, y que está
muy contemplado eso. Entendemos que el día más sagrado del mundo tenemos que respetar lo más sagrado, que es la vida humana, y no descuidarla. Gracias una vez más por acompañarnos. Gracias a ustedes. Un placer y bueno, Yom Kippur, que es muy importante el subrayar, bueno, todas estas cosas, estos conceptos. Creo que tenemos que ser menos mezquinos y ser más permeables, como en la política, ¿no? Que siempre dicen, no, política, religión y fútbol son 3 temas vedados porque terminan en un conflicto. Depende, digo, si uno está en una actitud receptiva y abierto y decir, yo no soy el dueño de la verdad, tengo mis convicciones, tengo mis principios, pero otros tienen sus convicciones, sus principios, ¿por qué no puedo enriquecerme con algo de lo del otro? ¿Por qué esa pared de decir, no, como vos pensás distinto, sos de otro cuadro, nada, mis oídos tienen a Falcote? No, tenemos que dejar esa dosis de necedad que tenemos como sociedad, de que como viene de uno que piensa distinto que yo, lo que piensa es malo, es un error, y así creo que vamos a ser mejores personas. Tenemos que irnos a la pausa, gracias y hasta pronto. Gracias. Un placer. Gracias a todos. No nos vamos a la pausa, nos vamos al móvil. Allí está Florencia con Julio, adelante. Marcelo, sí, ahora nos trasladamos hasta la reguladora de secundaria. Estamos con Elsa Sosa, que es inspectora regional de educación secundaria. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Buenos días, bueno, un saludo a todos, al canal. Un agradecimiento por estar en contacto con nosotros en estos momentos tan importantes, donde se acercan, ¿verdad?, algunas definiciones también para el departamento. Sí, una jornada importante también de cara a las elecciones departamentales por cómo se adaptan todas las escuelas. ¿Cómo van a ser las clases la próxima semana? Bueno, nosotros recibimos ayer una comunicación, una resolución de parte de Codicen y homologado por el Consejo de Educación Secundaria, en la que se establece que en los centros educativos del Consejo de Educación Secundaria, ¿verdad?, donde esto es aplicable para los otros subsistemas también, donde se produzcan los escrutinios, ¿verdad?, donde tengan los circuitos, el día 28 no va a haber clase presencial, porque sí van a estar los liceos abiertos, de acuerdo a que, bueno, hay que tomar las medidas sanitarias, la precaución, la ventilación, la higiene, pero no van a haber clases presenciales el día 28. ¿Se van a hacer a distancia o no se van a dictar clases? Bueno, las clases virtuales van a ser posibles en aquellos lugares donde los equipos de dirección puedan hacerlo posible, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que sucede? Como en todo acto eleccionario sabemos que se requiere de funcionarios públicos para que trabajen el día domingo. Entonces, muchos docentes, y acá en el departamento la verdad que fueron citados muchos docentes y muchos funcionarios también administrativos y también de servicios, justamente para que estén ese día de la elección en trabajo continuo, apoyando la higiene y la limpieza. Entonces, no es posible, digamos, un funcionamiento normal, ni presencial ni virtual. En aquellos centros donde sea posible la virtualidad, sí se realizará. Y el lunes se va a realizar una jornada de desinfección en todos estos centros educativos. Sí, está pensado para el día lunes una ventilación apropiada, bueno, porque el liceo va a estar abierto fundamentalmente para eso, y sí, se realizará una higienización. Y también hay novedades sobre la preinscripciones para el próximo ciclo. Correcto, sí, ese es un punto muy importante al que me refería al inicio. Creo que estamos en la etapa que todos conocemos como el salto escolar. Si bien se ha venido trabajando durante todo el año preparando esta instancia, bueno, ya a partir del lunes pasado, lunes 21 de septiembre, inició el proceso que nosotros denominamos en el Consejo de Educación Secundaria, en articulación con el Consejo de Educación Técnico Profesional y también con primaria, el proceso de la inscripción temprana o preinscripción. Entonces, lo importante es, esto me estoy refiriendo a educación media básica, es decir, aquellos escolares que egresan este año de primaria y bueno, y se tienen que preinscribir ahora. El periodo es desde el 21 de septiembre al 18 de octubre. Pero aprovecho también para decirles, informar a toda la población, ¿verdad?, a toda la comunidad acá de Maldonado, que nosotros en esta región estamos en una experiencia piloto con respecto a la preinscripción también para aquellos estudiantes que culminan el primer ciclo liceal, o sea, aquellos estudiantes que terminan el tercer año de liceo, se preinscriben para el primer año de educación media superior, o sea, para lo que conocemos como cuarto año. Este periodo todavía, bueno, falta, es el mes de octubre, del 13 de octubre al 3 de noviembre.
Cualquier duda que tengan, tanto las familias, bueno, como ustedes, el canal, o todas las organizaciones que nos quieran llamar, acá trabajamos con reguladora, como tú presentabas muy bien, y nos pueden llamar. Tenemos un funcionamiento diario, así que bueno, de lunes a viernes estamos acá. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes y bueno, saludos a todos. Bueno, Marcelo, de aquí de la reguladora, seguimos con ustedes. Gracias, Florencia. El saludo para Elsa Sosa. Estamos con ustedes más adelante. Volveremos con nuestro móvil, con otras noticias que nos aportarán en vivo. Nos tenemos que ir a la pausa. 12 del mediodía con 6 minutos. Ya volvemos.